Gloria al Señor. Bienvenidos a este tiempo de celebración. Queremos pedirle ahí donde usted se encuentra que se una a nosotros en un tiempo de alabanza. Cierre sus ojitos un momentito allí y dígale: Señor, aquí estoy. En este momento quiero aprovechar cada instante, cada minuto, para que con estos cánticos tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Reconocer que tú eres todo para nosotros. Gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias por ser esa fuente de vida, por ser nuestro buen Jesús, que nos atrajo con cuerdas de amor. A ti queremos exaltar, bendito Rey, con todo nuestro ser. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe todo el honor. Que cada canto llegue a tu trono como olor fragante. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenemos un Dios grandioso, maravilloso. En ti encontré toda paz.
Gracias, Jesús, te bendecimos. Eres exaltado con todo nuestro corazón. Nadie como tú. Te damos toda gloria y honor, Señor. Recibe toda exaltación. Tú nos has hecho libres. Nos has dado visión espiritual. Ya no vemos las cosas igual. Podemos correr, podemos danzar, exaltarte, servirte. Aleluya, Señor, recibe todo honor. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a exaltar a aquel que nos ha hecho libres. Cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Aleluya, libre para
Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hecho libres. Estamos plenos en ti, Señor. Eres exaltado por siempre, Señor. Dale gracias al Señor allí donde estás. El gozo, la libertad que tú experimentas, que compartimos nosotros como pueblo de Dios, es posible gracias a la obra de Jesucristo. Por sus heridas, por sus llagas, por su dolor, ahora nosotros podemos disfrutar del gozo, la sanidad, la libertad. Por eso confesaremos su nombre. Por eso exaltaremos su nombre por siempre. Por siempre y para siempre, Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza del hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Pues Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda
gozamos en ti, Señor. Recibe todo honor, toda la alabanza. Gracias, Jesús. Te pertenecemos, somos tuyos. Gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a tu trono de gracia para exaltarte, adorarte y declarar que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Hola, bendiciones del Señor. Una vez más tenemos el gran privilegio de reunirnos, de ponernos de acuerdo para disfrutar de estos momentos de Dios. Esta es una convocatoria del Espíritu Santo, es una cita divina. Creo que vale la pena que lo veamos de esta manera, porque así lo anhelaremos, tanto como el Padre lo anhela hacia nosotros. Quiero invitarles para que juntos hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias por darnos la oportunidad de seguir conectados a través de estos medios virtuales, Señor. Pero también te damos gracias porque tu presencia no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Seguimos contigo, Señor, y seguimos siendo un pueblo. Te damos la gloria y la honra porque tú eres Dios, el dueño de la Biblia, que es tu palabra, y a través de ella, Señor, esperamos recibir ese alimento de fe. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, quiero iniciar en esta oportunidad haciendo una reflexión con base en la realidad. No hace falta darle una mirada al hoy para saber que vivimos en un mundo cargado de aflicciones. Las miradas de muchas generaciones han sido testigos de temporadas muy duras para la humanidad, crisis por todos lados. Y lo más tremendo es que probablemente no nos podamos percatar de la mayoría de lo que ocurre a nuestro alrededor. No nos damos cuenta. Transitamos por lugares sin saber que a nuestro lado tal vez está pasando un alma abatida, una vida a punto de rendirse, una persona que está agotada. Sin saberlo, en ocasiones se cruzan la mirada nuestra con la mirada de alguien que esconde un montón de problemas que muchas veces son más grandes que los que tú o yo podemos tener. Hay personas que exteriorizan sus sentimientos, hay personas que tú ves en su rostro la preocupación. Algunos sus ojos se llenan de lágrimas y te percatas de lo que está pasando en su interior. Otros intentan ocultarlos, ¿sí? Otros simplemente no lo muestran, consiguen de alguna manera camuflarlos, pero bueno, sea como sea, están viviendo a veces un drama, una crisis. Cuando miramos televisión o redes sociales, nos llegan llegan a nuestra vista, ante nosotros, muchísimas situaciones impactantes.
dolorosas. Pero curiosamente, a través de estos mismos medios, mientras que estamos impresionados de las cosas tan duras que están sucediendo a nuestro alrededor, también llega una avalancha de entretenimiento. Además de que tenemos en nuestra mente asuntos propios, y estas cosas como que sepultan el drama real, la crisis que está sucediendo a nuestro alrededor. Podríamos pensar que de alguna manera nos pasa como en las noticias. No sé si alguna vez has visto una presentación de noticias. Es como que pasamos de un sentimiento a otro. Estas personas que trabajan compartiendo las noticias tienen una variedad de notas que tienen que comentar. Algunas son tristes, otras son alegres, otras no son tan extremas, pero tenemos que pasar de un rostro indignado ante una noticia dolorosa a una cara amable, casi que sonriente. Nos vemos en esa realidad, ¿sí? Estamos en un mundo donde nos cuesta trabajo lidiar con estas cosas. Y de alguna manera el ejercicio de poder reaccionar de alguna manera ante la realidad de los demás es conocido como empatía, es como una cualidad, ¿sí? Pero yo quiero invitarlos a que pensemos en este mensaje, en un sentimiento que es más profundo. Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque hay algo que hace la diferencia. La empatía es importante, sí, pero hoy vamos a ir un poco más allá. El panorama realmente no es alentador. De hecho, Jesús nos anticipó que en este mundo tendríamos aflicción. A sus discípulos no les prometió el fin de los problemas ni el comienzo de una gran bonanza, no, al contrario. Él advirtió, en el mundo van a tener aflicción. Los pronósticos, las cosas que se comentan a nuestro alrededor, hay algunas noticias y hay algunas cosas que sabemos que hablan de que las cosas no van a mejorar. La situación tiende a empeorar. La iglesia del Señor no puede ser indiferente y es tiempo de hacer la diferencia. Por ese motivo creo que Dios ha traído este mensaje ante nosotros. Si tú tienes tu libreta a mano, quiero invitarte para que saques tu lapicero y escribas el tema de esta predicación. Y es el siguiente: empatía o compasión. Esa es la cuestión. Para abordar este tema, quiero invitarte a que abramos juntos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35 y 36. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a revisar un poco este texto. Cuando miramos el capítulo en general, encontramos a Jesús en acción. Este capítulo 9 de Mateo nos muestra a Jesús en una jornada muy dinámica de su ministerio. Sabemos que es un ministerio sin igual, porque cuando lo miramos en detalle nos damos cuenta que no solamente traía sanidad, sino que también perdonaba los pecados. Era alguien que enseñaba con su ejemplo. Muchas veces exhortaba a los que estaban a su alrededor el valor de la misericordia. El Señor estaba también enfocado en su ministerio, que estaba incorporando otras personas para su equipo, para su ministerio. En este caso, por ejemplo, llamó a uno de los que nadie habría pensado, a Mateo, a un recaudador de impuestos. Eso trajo una serie de reacciones, pero por ahora solamente vamos a mencionar esto. Cuando miramos el ministerio de Jesús nos damos cuenta que muchas vidas cambiaron. Personas que llevaban años de aflicción, ¿sí?, luchando con una enfermedad, lidiando con una dificultad en su salud, de momento reciben sanidad. En un momento
son sanados y es el fin de una temporada muy dolorosa de sus vidas. Ahora, la Biblia documenta lo suficiente. El apóstol Juan, al final, en el capítulo 21 del Evangelio, hay un versículo en el que habla que no alcanzarían los libros para registrar todo el bien que Jesús hizo, todas las cosas hermosas que el Mesías hizo entre nosotros. Me llama mucho la atención porque cuando uno lee el texto en completo, en este capítulo, muchas veces él habló con las personas que sanaba y les pedía, por favor, no le digan a nadie, disfrute de su milagro calladito, no necesita divulgarlo. Pero la verdad es que encontramos que la fama, el reconocimiento que era inevitable. Todas las personas empezaron a darse cuenta de lo que sucedía con Jesús. También vimos en este capítulo cómo el Señor puede traer no solo sanidad, sino que también puede operar una liberación. Hay enfermedades que son fruto de una manifestación espiritual maligna y Dios también tiene el poder de traer sanidad y liberación. Ahora, en medio de esta jornada, cuando uno revisa este pasaje, este capítulo, está todo en movimiento, está avanzando el trabajo de Jesús, el tiempo transcurre y siguen pasando milagros, pero parece que hay un momento donde el Señor hace una pausa. Trato de utilizar mi imaginación y tal vez baja su cabeza como tratando de tomar un aire, un respiro, y de momento levanta su rostro y lo que vio le impactó profundamente. Dice el texto que leímos que vio las multitudes que eran como ovejas dispersas, desamparadas. Cuando vio eso, se dio cuenta que había demasiada necesidad, pero que había muy pocos obreros. Había muchísimos espectadores, pero muy pocos sintiendo lo que él estaba sintiendo en ese momento. Si quieres, puedes anotar esta frase o este pensamiento en tu libreta. La verdad es que cuando vemos lo que ocurrió con Jesús en este pasaje, entendemos que los obreros son movidos por la compasión. Solamente una persona que experimenta este sentimiento, que es más profundo que la empatía, y eso lo vamos a ir profundizando, podemos entender que para ser obrero, para dedicarte a una causa, tienes que vivir algo más profundo en tu corazón, la compasión, eso que Jesús estaba sintiendo. Claro, la empatía tiene su lugar, pero no llega muy lejos. Vamos a mirar un poquito el asunto de estas dos palabras. Sabemos que la empatía te permite percibir los sentimientos o las emociones del otro. Es como que te permite percatarte de la realidad del otro, o sea, como notar esos sentimientos. Cuando notas que una persona está triste, digamos, percibes su tristeza y no llegas de pronto a hacerle un chiste. Eso es una capacidad importante. Digamos, o cuando una persona no está tan radiante como siempre, se ve como apagada y tienes la capacidad de acercarte y de pronto sin una palabra poner su mano en el hombro y hacerle sentir que estás ahí. Tiene su lugar, nos permite, como dice esta definición, percibir los sentimientos y las emociones del otro. Pero la compasión llega más lejos, porque es la comprensión de la realidad del otro. Cuando una persona dice, lo siento, yo comprendo, yo sé lo que está sintiendo, es porque no solamente percibe el sentimiento del otro, sino porque hay algo en su interior que se estremece, porque de alguna manera sabe lo que se siente, porque tal vez ha pasado por esa crisis, por esa dificultad. Y cuando esto ocurre en el interior, eso nos mueve a actuar, ¿sí? La compasión provoca un compromiso con una causa, con la realidad del otro. Por eso a veces sucede cuando hay víctimas de secuestro, entonces muchas personas que salen de esto se alían con otros, se unen con otros para fomentar de alguna manera una organización, una fundación que ayude a estas personas que tuvieron estas experiencias. Y existen muchos ejemplos que se podrían dar cuando hay abuso, infantil, cuando hay violencia intrafamiliar, etc.
Ahora, para comprender un poquito mejor, porque es mucho más que una palabra, es más que elegir una palabra apropiada, vamos a mirar lo siguiente. Cuando el texto dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellos, existe una palabra en el griego, en el original, muy interesante, que es esplakínome. Esplakínome es una palabra muy interesante porque habla de un sentimiento interno, visceral, algo que estremece el corazón. Y entonces eso fue lo que él sintió. Fue que algo se removió en su interior, esa compasión. Y esa compasión tuvo un estímulo. Él vio las multitudes desamparadas, dispersas. La razón del por qué Jesús estaba así, de conmovido, es porque estaba viendo la realidad de estas personas, perdidas, a merced de sus propios criterios, de lo que sucedía a su alrededor. Jesús está sintiendo como aquel de cual la Biblia dice que es el buen pastor, aquel que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Y esas ovejas no tenían pastor. Jesús está pensando en la necesidad que ellos tienen, una necesidad que es más profunda que todos los milagros, que todas las liberaciones, que todo lo que él había hecho previamente. Y quiero decirte esto, y para mí es un pensamiento muy devocional, muy importante para mí. Y es que Jesús nunca dejó de pensar en nosotros de camino al Calvario. Todo el proceso de la crucifixión, de su muerte, rumbo a la sepultura, todo ese tiempo Jesús nunca dejó de pensar en nosotros. Esa compasión lo movió todo el tiempo. Ahora, póngale mucha atención a esto porque aquí encontramos más riqueza. Porque es que justamente esa palabra que mencionamos hace un instante, que se traduce como compasión, es la misma palabra que aparece en una parábola muy importante para Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Todos de pronto, es muy probable que varias personas de la audiencia hayan escuchado. Es una historia donde Jesús cuenta que una persona fue víctima de ladrones y quedó malherido a un costado del camino, y frente a él pasaron varias personas digámoslo así, de la iglesia, un sacerdote, un levita, que simplemente miraron y siguieron de largo. Pero en la parábola Jesús hace mención de una persona en específico, un samaritano. Una persona que, es probable, especulando un poquito, que de pronto el sacerdote o el levita hayan visto a esta persona y hayan decidido seguir su camino y diciendo, uy, no, qué tremendo lo que le pasó, pobrecito, ¿quién le habrá hecho eso? Pero continuaron. Pero dice el texto, si quieres averiguar más, en Lucas 10:33, dice que el samaritano fue movido a misericordia. Y esa es la misma palabra que está traducida en el texto de que llevamos hasta ahora, cuando dice compasión. Esa compasión es lo mismo. Fue movido a misericordia, esa sensación interna donde se siente el dolor en lo profundo del corazón. Otra vez esta palabra aparece, no tengo todas las referencias, pero creo que estoy citando dos muy buenos ejemplos. El segundo tiene que ver con la parábola de Jesús con los dos deudores. Tal vez algunos recuerdan, había un rey que llamó a cuentas a sus siervos, y uno de ellos estaba tremendamente endeudado, una deuda impagable, muchísimos miles de millones, y lo llama a cuentas, y este hombre le suplica, por favor, perdóname la deuda, yo te lo pagaré todo, por favor. Y dice el texto que el señor de aquel siervo fue movido a misericordia. Si quieres mirar más sobre esto, está en Mateo 18:27. Y es la misma palabra que se traduce en Mateo 9 como compasión. ¿Por qué? Porque no es simple empatía. No se queda allí. Es algo que te lleva a actuar, ¿sí? Ese hombre, el señor de aquel siervo, se puso en el lugar de ese hombre y dijo, este no tiene cómo pagarme. Como que se pudo encarnar el dolor y la angustia de ese hombre que le suplicaba que le diera tiempo para pagar, aunque no podría jamás, y decidió perdonarle la deuda.
esta compasión, este sentimiento va más allá. Ahora, lo mínimo que Dios espera, y me parece bien interesante encontrar esto, es que seamos compasivos. Podríamos decirlo de otra manera, que tengamos algo de empatía con las personas. Digamos que es lo mínimo. Es tener misericordia. En la parábola de los dos deudores, cuando el Señor va porque bueno, los que no conocen la historia, aquel hombre fue, el Señor de aquel siervo le perdonó la deuda impagable, y cuando él sale y va de regreso a su casa, se encuentra con alguien que le debía a él una suma de dinero, pero que era posible pagar. Era cuestión quizás de algunos meses para que pudiera reunir el dinero y cancelarle. Pero ese hombre que había recibido el perdón de una deuda impagable, agarra a esta persona, ¿sí?, y lo coge del cuello y lo increpa y le dice: usted me tiene que pagar a mí, y usted verá, y si no usted va a tener que pagarme, y yo lo voy a mandar a la cárcel. Y finalmente no valieron las súplicas. El consiervo también le pidió: venga, espéreme, perdóneme, yo le voy a pagar. Pero él no fue capaz de sentir ni siquiera empatía por él. Esa pequeña dosis de misericordia, en el original, en ese texto, la palabra es eleo, en el original, eleo. Y el Señor va, cuando le llega la noticia, porque la gente que estaba mirando alrededor no lo podía creer, como a este que le perdonaron lo impagable, ahora no es capaz de perdonarle a él su deuda. Bueno, que no le hubiera perdonado la deuda, que le hubiera dado plazo, que al menos se hubiera puesto en los zapatos de él, pero no lo hizo. Entonces fueron y le contaron, y este hombre lo llamó a cuenta. Le dijo: siervo malvado, toda la deuda que yo te perdoné, ¿no debías tú tener misericordia? ¿No deberías tú tener eleo? ¿No deberías tú compadecerte? ¿Tener al menos algo de empatía por la realidad de esta persona? Ese deudor, como mínimo, debió haberse puesto en los zapatos del otro. Acababa de suplicar, o al menos darle tiempo para pagar, pero no lo hizo. Es más, en el capítulo 9 de Mateo, del texto principal de este mensaje, también el Señor exhorta a algunos fariseos a que aprendan a tener misericordia. Porque cuando Él está llamando a Mateo, cuando Él está con él en medio de la mesa del recaudo de los impuestos, estos fariseos empiezan a murmurar. Y Él les tiene que decir a ellos: ustedes deberían saber que yo fue a buscar a los enfermos. Deberían aprender a tener misericordia. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificios. Es que es claro, si Dios ya te sanó, deberías considerar a aquellos que aún están enfermos. Pensemos en algo muy, muy, muy de ahora. Hay mucha gente sufriendo por el COVID. Bueno, podría ser por cualquier enfermedad, cualquiera, cáncer, no sé. Si una persona, por alguna razón que atribuyamos a Dios en un tratamiento, de alguna manera supera una enfermedad, esa persona debería desarrollar como mínimo un sentido de empatía, como de compasión, ¿no?, por las personas que aún siguen enfermas. Ese sentido de humanidad, de sensibilidad. Pero no, si quieres leer un poquito más sobre eso, está en el versículo 12 y 13 de Mateo 9. ¿Por qué esto es tan importante? Porque encontramos una cantidad de información muy, muy valiosa. El Señor como mínimo espera empatía, pero ojalá pudiéramos experimentar esa compasión. ¿Por qué? Porque solo el que estuvo enfermo o desamparado como una oveja sin pastor experimenta la compasión. Esa compasión no brota de la nada. Tiene que ser el fruto de una experiencia real. Yo estuve perdido y fui hallado. Yo estaba muerto y Dios me ha dado vida. Yo estuve enfermo, desahuciado, y Dios me trajo sanidad. Me dio su perdón. Es entonces cuando la causa de aquel que tuvo compasión por nosotros, que se entregó en la cruz del Calvario, se convierte en nuestra causa. Nos apropiamos de esa compasión para vivir como Él quiere que vivamos. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Preguntémonos algunas cosas. ¿Qué vemos todo el tiempo al salir de casa? Justamente en medio de los revuelos, de las crisis,
económicas, la pandemia, todo esto, vemos alrededor cantidades de dramas a nuestro alrededor. ¿Qué abunda cuando revisas las redes sociales? Es agotador muchas veces darnos cuenta de todas las cosas que ocurren y se publican una tras de otra, un crimen, un homicidio, un robo, un abuso, padres que venden a sus hijos, cosas terribles. ¿Qué muestran las noticias? Constantemente se están destapando nuevos escándalos de corrupción, actos de injusticia, cosas que nos dejan agotados. Multitudes. ¿Qué es lo que vemos? En resumen, multitudes enredadas en sus pecados, en sus delitos y en los pecados de los demás. Ese es el resumen. Prácticamente tenemos ante nuestros ojos lo mismo que veía Jesús. Multitudes, porque son mucha gente. Gente que vemos, gente que aparece en las notificaciones de nuestras redes sociales, pero hay muchas realidades, muchos dramas a nuestro alrededor que aunque no los hemos visto son ciertos. Entonces, hay algunas necesidades en las que deberíamos como mínimo tener empatía, sentir empatía, tratar de comprender un poquito sus sentimientos. Por eso nosotros no somos una comunidad llamada a juzgar, a señalar, a condenar. Tal vez en medio de todo eso nos animamos a hacer algo, a aportar algo, a donar algo. ¿Sí? Cuando vemos el ministerio de Jesús nos damos cuenta que Jesús alimentó multitudes. ¿Cuántos enfermos de tanta diversidad de enfermedades sanó el Señor? Incluso resucitó muertos. ¿Cuántas personas que estaban atrapadas bajo opresión demoníaca, bajo espíritus malignos, fueron libertados por Jesús? Todo eso fue importante. Y Jesús lo hizo como parte de su ministerio. Pero la prueba máxima de la compasión del Señor fue la cruz. Ese fue el punto clave, lo que iba a transformarlo todo. Y dice la Biblia en Hebreos 4:15 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Jesús es aquel que sí se puede compadecer de nosotros, que sí se puede poner en nuestros zapatos plenamente. Por eso Jesús se encarnó, experimentó toda tentación, el acoso de la maldad, la traición. La diferencia es que Jesús no se dio al pecado, pero Él comprende. Él realmente sabe lo que sentimos, lo que vivimos. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el milagro más grande, la gran compasión de Jesús, que cuando nos vio perdidos, decidió caminar hacia la cruz para dar la posibilidad del perdón de nuestros pecados. Y es que ninguno de los milagros que Jesús realizó se comparan con el milagro de la salvación en la cruz del Calvario. Por eso es que es el punto máximo de la iglesia. No existe ningún programa de acción social que se iguale al impacto de la Gran Comisión. Y los programas sociales son importantes, es clave tenerlos. Es necesario, pero ninguno genera un impacto transformador como lo hace la Gran Comisión, el llevar el Evangelio, el hacer discípulos. Podemos acercarnos al corazón de las personas cuando mostramos empatía. ¿Sí? Podemos abrir una puerta, generar un puente de comunicación cuando donamos algo, cuando nos acercamos y brindamos algo de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y las personas notan la empatía y abren un poquito su corazón. Pero son solamente la entrada, una puerta donde podemos acercarnos a ofrecer, a compartir el mensaje del Evangelio. Por esa razón es que se necesitan obreros. Algunas personas estarán dispuestas a sentir empatía y aportar, colaborar esporádicamente en algo, hacer lo que más puedan. Pero el Señor, después de que ve la gran necesidad, dice, vean, pídanle. La mies es mucha, órenle al Padre. Órenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay demasiada necesidad.
Pídele a Dios que ponga esa compasión que estoy sintiendo yo, esa sensación interna que me mueve a no quedarme quieto, sino a dedicarme. Un obrero es alguien que se dedica por completo. De ahí que tenemos que hacernos esta pregunta, ya para ir terminando. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti? Tal vez hay empatía. Si ni siquiera tienes eso, tienes que pedirle al Señor que te perdone de tus pecados y te dé la oportunidad de tener una vida, para que tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Al menos tener eso. Pero realmente lo que el Señor está esperando es que alguien sienta, experimente esa compasión. Eso que lo moviliza y lo saca. La gran comisión no se puede hacer fuera de la compasión que Jesús nos mostró. Quiero concluir con esto. El reino de Dios se establece a causa de la compasión de Cristo moviéndose en el corazón de la iglesia. El reino de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios, la transformación que viene del cielo, se establece en la medida que la compasión de Cristo se mueva en nuestros corazones y nos saque. Por eso Jesús dijo, por tanto, id, vayan, hagan discípulos, y yo voy a estar con ustedes. Y ustedes los van a seguir las señales. Ustedes van a poder orar por enfermos y los enfermos se sanarán. Ustedes van a poder orar por personas que están atribuladas y yo me voy a encargar de traer restauración a su corazón. Y si están presos de algún tipo de obra demoníaca o del infierno, yo los voy a liberar. Pero por encima de eso está la nueva vida que Cristo ofrece. Es que la transformación verdadera no ocurre de afuera hacia adentro. La verdadera transformación ocurre de adentro hacia afuera. Así debe ser. La empatía es tu capacidad de mirar qué está pasando afuera y tratar de comprenderla un poquito. Pero la compasión es algo que se mueve desde tus adentros, desde tus entrañas y te lleva a moverte. El Señor quiere hacer su obra en medio de tanto caos, en medio de tanta necesidad. Las cosas no pintan bien y parece que no se van a mejorar. Por eso la iglesia se tiene que despertar. Por eso tenemos que orarle al Señor. Y cada vez que haya una convocatoria de oración por la ciudad, por los gobernantes, por la situación mundial, no seamos indiferentes. El Señor Jesús nos da la alternativa de pedirle al Señor. Es probable que Dios responda diciéndote, te necesito a ti. O que tal vez te toque como Isaías, que el Señor se pregunte, bueno, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién querrá hacer esta obra? ¿Quién querrá comprometerse? ¿Quién querrá hacer la diferencia? Y en medio de esas oraciones de pronto sentirás esa convicción, esa compasión, ese fuego de Dios brotando de tu interior para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer la diferencia. Quiero invitarte para que juntos hagamos una oración y le demos gracias a Dios por este mensaje en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nosotros estábamos frente a tus ojos, los ojos del Todopoderoso y Omnipotente, aunque estaba encarnado mirando un grupo de personas en su entorno, a su alrededor, tenían la capacidad de vernos a nosotros también. Muchas generaciones de gentes perdidos, enredados en nuestros pecados, dispersos, desamparados, porque no te teníamos a ti, porque no conocíamos tu amor, porque no conocíamos tu perdón. Muchas veces deseando algunas respuestas inmediatas, soluciones temporales, alivios momentáneos, pero muchas veces despreciando lo eterno, lo duradero, lo que realmente nos transforma de adentro hacia afuera. Señor, te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a trascender. A veces miramos y hay algo de empatía en nuestro corazón. Y a veces somos solidarios, pero queremos experimentar esa compasión, lo mismo que sentiste aquel día, para podernos comprometer y unirnos a las filas de los obreros que van a recoger esa mies, que van a llevar el mensaje, que es lo único que podría transformar los corazones y cambiar la realidad en muchas familias y en esta sociedad. Ayúdanos, Señor,
como iglesia te lo pedimos y desde ya te damos gracias, porque seguramente nos haces este llamado a nosotros y habrán algunos que con gozo podrán decir: heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A pesar de las circunstancias, nuevamente pudimos tener este espacio para reunirnos, para congregarnos, así sea por medios virtuales. Hoy damos la gloria y la alabanza al Señor. Les mandamos un fuerte abrazo, todos los hermanos de la iglesia. Tenemos la expectativa de retomar nuestras reuniones presenciales, pero tengamos paciencia y oremos a Dios para que las circunstancias no sean favorables para esto. Mientras tanto, nuestro abrazo, nuestras bendiciones y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Hasta pronto.